Cuando envió al Espíritu Santo, dijo acerca del Espíritu Santo: cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Por qué no entró la gente? Porque pecaron, sí. ¿Y por qué pecaron? Porque desobedecieron, sí. Y vemos que no pudieron entrar, versículo 19, a causa de incredulidad. La raíz de por qué ellos no entraron a la tierra prometida es incredulidad. No confiaron, no creyeron en Dios. La vez pasada les decía, la raíz por la cual el ser humano no entra a la presencia de Dios, no es salva, no son los pecados, es el pecado de incredulidad. Y por eso desobedece la gente. Capítulo 4, hermanos. Una vez más, exhortación. Vean lo que está diciendo. Le dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca que no lo alcanzaron. Resulte que al final de cuentas no lo alcanzó. Entonces dice el autor, una vez más, exhortación a los hebreos incrédulos con respecto a Cristo Jesús. A aquellos le dice, temamos pues, no sea que aún está la promesa de entrar en el reposo de Dios, algunos de ustedes, hermanos hebreos, parezcan no haberlo alcanzado. Resulte que no lo ha alcanzado. Porque también a nosotros, ¿quiénes son nosotros? El que escribe la carta y los demás cristianos, ¿cierto? Porque cuando dice, porque también a nosotros, dice el autor, se nos ha anunciado la ley de Dios, la buena noticia, como a ellos. ¿A quiénes ellos? A los de los que está hablando, a los israelitas en el desierto se les anunció la buena nueva. Y el autor dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos, dice el versículo 2 del capítulo 4, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué razón, hermanos? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En otras palabras, ellos fueron evangelizados. Fueron evangelizados. ¿Por qué? Porque dice, a ellos, a nosotros también se nos ha anunciado la buena noticia, como a ellos también se les anunció la buena noticia. Y buena noticia quiere decir evangelio. Se les predicó, hermanos, acerca del futuro a ellos. A nosotros se nos predica la buena noticia, pero acerca del pasado, porque ya fue todo realizado en Cristo Jesús. A ellos, a los judíos, se les evangelizó o se les predicó acerca del futuro que iba a suceder en la persona del Mesías, que iba a ser Cristo Jesús, por medio de Moisés. Pero a esta gente no les aprovechó el que le anunciaron la buena noticia, hermano. Y no les aprovechó, es decir, no les resultó buena, no les sirvió de nada el oír. Si oyeron la palabra, pero no les sirvió, dice, por no ir acompañada o mezclada o unida a la fe en los que la oyeron. Igual que hoy. Gente escucha la buena noticia, pero no les sirve de nada si no ponen fe en lo que están escuchando. Versículo 3, pero los que hemos creído, miren cómo se incluye el autor a Hebreos junto con los cristianos verdaderos, ya han creído, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, ellos no van a entrar en mi reposo, los que no han creído. Ahora, ¿de qué reposo, hermanos, está hablando? De acuerdo a todo lo que estamos viendo en el libro de Hebreos. Es un reposo espiritual. Es el reposo del alma. Es el reposo ya de ansiedades. Es reposo de miedo a la misma muerte. Es reposo a vivir con miedo a Dios me va a castigar, Dios me va a mandar al infierno, Dios ya tiene, para ellos tenían que entrar en ese reposo, hermanos. Y es lo que nosotros también experimentamos. Y la visión de plenitud de vida es
ministrar a la gente hispana, a la comunidad hispana, para que puedan experimentar la plenitud de vida. Porque ese es todo el deseo de la vida de Dios, hermano, que experimentemos la vida resucitada de Cristo Jesús. Y esa vida resucitada de Cristo Jesús es la vida abundante. Y Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida abundante, vida meaningful, vida con propósito. Eso es lo que Dios desea de todos los cristianos. Y esa vida, hermanos, cuando entiende, cuando la experimenta el creyente, nunca puede dejar de hablar de Cristo Jesús. Es imposible experimentar la plenitud de vida y quedarte callado y no evangelizar. Es imposible, no se puede. Porque la vida abundante es la vida de Cristo, del Cristo resucitado. ¿Y qué hizo Cristo durante todo su ministerio sino hablar el evangelio? Entonces, cuando uno experimenta la vida abundante, aparte de, hermanos, es ser libre de las cadenas del pecado, libre de la ansiedad, libre del miedo a la muerte y del poder del pecado, aparte de eso, hermanos, deseamos evangelizar. Los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi vida, no entrarán en mi reposo. Está hablando, recuerdan que dijo: no van a entrar en mi reposo. Bueno, pero los que hemos creído ya hemos entrado en el reposo del Señor, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, hermano, ¿reposó Dios o no reposó Dios de sus obras en el séptimo día? ¿Qué dice la Escritura en Génesis? Dios reposó el séptimo día. Ok, entonces Dios habla de una obra. Génesis habla de la obra de la creación. Recuerdan, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después describe la manera en que lo hizo, narra la Escritura. Pero después de haber hecho los animales en el sexto día, que Dios creó al hombre, varón y hembra los hizo en el sexto día, en el séptimo día Dios reposó. Entonces, toda la raza humana ha venido viviendo, pero Dios ha reposado de sus obras. ¿Y por qué dice entonces, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo? Las obras de la creación estaban acabadas de la creación del mundo. Y cita otra vez el Antiguo Testamento, dice: reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Pero si ya entraron, pero si Dios está reposando, ¿cómo es que la humanidad no está viviendo el reposo de Dios? ¿Saben por qué? Porque hay un reposo espiritual, que solamente el ser humano entra en el verdadero reposo espiritual del Señor por medio de Cristo Jesús. Hay un reposo de Dios, de la creación, Él, y toda la raza humana está viviendo desde que Dios está reposando con esa realidad, el reposo de Dios. Pero el autor y la Biblia habla de otro reposo que no tiene que ver necesariamente con ese reposo de las obras, y está hablando de reposo espiritual. Versículo 6: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en cuál? En el reposo espiritual de Dios. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, a los del desierto, no entraron por causa de desobediencia. Versículo 7, otra vez determina un día. ¿Cuál es el día? Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Entonces, hermanos, ese versículo 6 y 7 está hablando de un reposo diferente. Y por eso dice el versículo 6: por tanto, puesto que falta que algunos entren en este nuevo reposo, y aquellos pues no entraron por desobediencia, Dios, versículo 7, otra vez determina un día. Esto es pura gracia de Dios, hermano. Esto es la gracia de Dios. Y el día de la salvación es hoy. En el momento en que el ser humano escucha el mensaje del Evangelio, ese es su día de salvación.
No lo desaproveche. Si estás escuchando el mensaje del Evangelio, más vale que no endurezcas tu corazón, sino que procedas a arrepentirte y acepta que Jesucristo es el apóstol, el enviado del Señor, es el sumo sacerdote de la profesión, hermanos. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. ¿Quién fue Josué? Hermanos, primero fue Moisés que los guió, ¿cierto? Los sacó de la esclavitud, por mano de Dios, poder de Dios. Anduvieron 40 años, pero Moisés no entró a la tierra prometida. Antes de morir, ¿a quién eligió Moisés? A Josué. Bajo el liderazgo de Josué, Dios con su poder entonces entró y les dio el reposo a los judíos. Ahora sí, por medio de Josué. Recuerdan lo que han leído el Antiguo Testamento, hermanos. Con Josué fue que se dividió la tierra y dijeron: ok, te toca a ti esto, aquí esto, y Josué los guió a entrar a la tierra y poseerla. Y el versículo, entonces los judíos a quienes el autor está escribiendo, ¿qué? Han de decir: pues si nosotros ya reposamos, ya entramos a la tierra prometida. Y aquí dice: porque si Josué les hubiera dado reposo, si fuera así, que fuera el reposo nada más de entrar a una tierra, a un lugar geográfico aquí en el planeta Tierra, si fuera nada más ese reposo, dice, no hablaría después de otro día de reposo. Entonces está hablando de otro día de reposo, pero es un reposo espiritual, que es la salvación. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay un reposo para los hebreos, Cristo Jesús. Entraron a la tierra prometida, sí, pero hay un reposo más, y es lo que Dios desea de todo ser humano. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces vuelve al Antiguo Testamento, Génesis capítulo 1 y 2, del reposo de Dios. Y el que ha entrado en el reposo espiritual por medio de Cristo Jesús, ese ser humano verdaderamente ha entrado en el reposo espiritual de Dios. Ya reposamos. Ya no más, hermanos, tratar de buscar salvación por medio de las buenas obras. Ningún ser humano es posible. Ningún ser humano va a ser salvo por medio de su buen comportamiento o su moralidad. Tiene que ser por medio de Cristo Jesús. Y por eso el versículo 10 dice: que ha entrado en su reposo, el de Dios, también ha reposado de sus obras, de la misma manera que en el principio Dios reposó de sus obras. Versículo 11, una vez más, exhortación a la acción. ¿Qué les dice que hagan? Procuremos, pues, hermanos, los hebreos, los judíos, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el ejemplo de desobediencia? El ejemplo que está hablando de los israelitas en el desierto, que como no creyeron, desobedecieron y pecaron, y Dios se apartó de ellos. Procuremos, pues, hermanos, entrar en ese reposo. Versículo 12. Vean, y entonces está hablando de la palabra de Dios, que él mismo les está citando del Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios es, ¿cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Si tiene la versión Reina Valera, la palabra de Dios es viviente, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando argumentemos o hablemos de Cristo Jesús, usemos la palabra de Dios. Y se los he dicho muchas veces, hay una gran diferencia cuando una gente discute contigo y tú, aunque estés prácticamente diciendo algo que está en la palabra de Dios, pero como viene de tu boca, para el ser humano es muy fácil rechazarlo o negarlo y salirte con un argumento. Pero existe un poder increíble cuando la persona misma lee la palabra de Dios. Porque entonces ya no es el argumento contigo, ¿cierto? Contra ti.
Ahora es el argumento entre esa persona y el libro sagrado que nosotros creemos que es la palabra de Dios. Y créanme, hermanos y hermanas, miren, la raza humana, aunque niega a Dios, ahorita el día de hoy hay tantos ateos, como hay una palabra, o sea, encarecidamente ateos, son ateos de corazón. ¿Saben que aún ese ateo que niega, hermanos, y que cree en la evolución y que se burla del cristianismo, muy dentro de su corazón hay miedo, hay temor? Porque muy dentro del corazón del ser humano existe, hermanos, la realidad de Dios, de que hay un Dios. Muchos de los ateos del día de hoy, acuérdense, no es porque realmente no creen, sino porque quieren rechazar, sino que los ateos del día de hoy es que rechazan lo que muy dentro de su corazón realmente saben. ¿Y por qué lo hacen? Hay algunas razones. La principal razón es porque no quieren el control de Dios. Cada quien quiere hacer lo que yo quiera y no quiero que nadie me juzgue. Y si Dios me va a juzgar, no quiero que Dios me juzgue. Entonces, mejor prefieren ingenuamente tratar de negar o rechazar esa existencia de ese Dios que muy dentro saben que sí existe, para que de alguna manera no sientan tan feo en su conciencia y para que, a ver si mi ignorancia, si hay Dios, tal vez yo voy al cielo, porque me voy a apelar al argumento de: es que yo no sabía, Dios, yo no sabía. Pero no va a ser así en el día de juicio, hermanos, porque Dios sabe la verdad de todo, como dice aquí, por medio de su palabra. La gente no quiere leer la Biblia y cuando tú le dices: pero ¿qué dice aquí?, no quiere. ¿Por qué? Porque va a ser expuesto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viviente y es eficaz. Es como una espada que tiene filo por aquí y filo por acá. O sea, si no te corta de un lado, te va a cortar del otro lado. Y discierne. La palabra de Dios es, de pocas palabras, al alma del ser humano te deja desnudo, hablando en tu alma, es decir, no hay nada, no puedes escapar. Te deja sin ninguna excusa. Versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. ¿A quién? A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, hermano, ya me pasé, Jesucristo es el principal objeto de la fe, y hablamos también del versículo 7 del capítulo 3 al versículo 19, que lo vimos acerca de la desgracia de la fe, y del capítulo 4 del versículo 1 al versículo 10 hablamos de las consecuencias de la incredulidad. Entonces el autor a Hebreos hace el llamado a sus hermanos los hebreos a que mejor crean que Jesucristo es el apóstol y el sumo sacerdote. Y ese es el llamado de nosotros a la gente, hermanos. Amén. Pónganse de pie y vamos a ser despedidos. Cierren sus ojos una vez más por concentración, y voy a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque es tu Espíritu Santo el que nos ilumina. Señor, gracias, Señor, porque es por tu pura gracia verdaderamente que Cristo vino aquí hace 2000 años a la tierra para iniciar el nuevo pacto en su sangre. Y gracias porque tu salvación es un regalo. Tú no nos estás ofreciendo, Señor, y el ser humano no necesita pedírtelo, sino más bien aceptar lo que tú nos estás ofreciendo desde hace 2000 años a la humanidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque de alguna manera, Señor, cuando se nos predicó el Evangelio, no endurecimos nuestro corazón, sino que comprendimos tu grandeza, Señor, y en humildad nos arrepentimos, y por eso tú nos has dado esa nueva vida en Cristo Jesús. Llévanos con bien, Señor, a nuestros lugares, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Salúdense unos a otros.